Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio el día de hoy con la residencia de medicina materno-fetal. El tema que van a exponer es viruela símica y embarazo. Expositoras, doctora Isabel Gutiérrez Flores y doctora Yasmín Ramallo Uriona. Como tutora, la doctora Gaby Céspedes. Adelante. Adelante, Yasmín, nos escucha. Muy buenas noches, estimada doctora Roxana Blanco, el doctor Inchauster y a todos los presentes. Hoy les vamos a presentar el tema, como bien nos ha antecedido la doctora, que lleva como título viruela símica y embarazo. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la introducción. Y mencionar que el 23 de julio del 2022, la Organización Mundial de la Salud decretó a la infección por la viruela del mono, monkeypox, como una emergencia mundial en salud. Esto debido a que en África se reportó un primer brote, se reportó un brote endémico de esta infección y que en mayo del 2022 se extendió a más de 72 países y afectando a más de 5.000 personas. El virus de la viruela símica, llamada también monkeypox, es una zoonosis que va a ser producida por este virus, el virus monkeypox, el cual pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Los ortopoxvirus son un género de virus que también a la cual también perteneció el denominado virus variola o smallpox, que era el causante de la viruela ya erradicada. Este virus, el virus monkeypox, se aisló por primera vez el año 1958 en los monos, pero su huésped definitivo van a ser lo que son los roedores. A la fecha, se han reportado 7 casos en mujeres gestantes, pero ninguno al momento durante el brote actual. Estos 7 casos en mujeres gestantes se han reportado 2 en Nigeria, 4 en República Dominicana y 1 en Zaire. Haciendo un poco de la reseña histórica, pues mencionar que tras el Programa Mundial de Vacunación, que terminó o concluyó a finales de la década de los 70, también se produjo que se pierda la protección cruzada que existía con la viruela símica, de tal manera que en el año 1970 se presentó el primer caso de viruela símica en humanos. Y el año 2017 se produjo un nuevo brote de viruela símica en Nigeria. El primer brote de la viruela símica fuera de África se pudo evidenciar el año 2003 en Estados Unidos, donde se presentaron 47 casos, los cuales fueron relacionados con el contacto con unos perros de pradera que habían contraído la infección a través de unos roedores, pequeños roedores nigerianos que habían tenido contacto con ellos, ¿no? Y desde esa fecha hasta la actualidad, el 17 de mayo del 2022, se ha reportado un nuevo caso de lo que va a ser la viruela símica en Estados Unidos, aislándose a la variante africana occidental en un migrante canadiense. En el corto periodo tiempo de 2 meses, se detectaron en ese país un total de 556 casos. Dentro de la biología del virus, los poxvirus van a ser virus que van a pertenecer a la familia de los Poxviridae. Los Poxviridae se van a subclasificar a su vez en 2 familias según su huésped.
Tenemos los Chordopox viridae. Estos contienen a su vez otros 18 subgéneros de virus, entre ellos los ortopox virus, a los cuales pertenece el monkeypox y que afectan a los animales vertebrados. Y también tenemos los entomopox viridae, que afectan o infectan a los animales invertebrados. El monkeypox se caracteriza por ser un virus que tiene un diámetro de aproximadamente 200 a 250 nanómetros. Tiene una estructura ovoidea, una membrana externa de polifibrosa y además un núcleo bicóncavo. Además de ser un virus de DNA que tiene una doble cadena que permite su replicación en las células infectadas. El tiempo promedio entre lo que es el contacto y la aparición de los síntomas va a ser de 5 a 13 días y el periodo de incubación de 6 a 13, seguido de una fase prodrómica en la cual se van a presentar fiebre, sudores, dolor de cabeza, mialgia, fatiga y erupción cutánea. Esta erupción cutánea usualmente se va a suscitar 1 a 4 días posterior al síndrome febril y la erupción cutánea va a durar aproximadamente 4 semanas. Esta erupción cutánea se va a distribuir en lo que es la región facial y también en las extremidades y tiene una evolución de lo que es una lesión en forma de mácula a pápula, vesícula, pústula y una costra. Estas costras van a desaparecer de manera espontánea tras ese periodo de tiempo y pueden dejar en el lecho unas lesiones cicatrizales. También se pudo evidenciar que en algunos casos la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad anal van a ser el lugar de inicio de la aparición de estas lesiones. Y en este tipo de caso se va a presentar dolor anogenital, tenesmo y sangrado rectal. También se debe considerar mucho lo que es la presencia de las linfadenopatías, las cuales se pueden presentar en la región submaxilar, en la región cervical, axilar, inguinal y pueden ser de forma unilateral o de bilateral. Y estas linfadenopatías van a ser algo muy característico de esta infección por el virus de la viruela símica. La transmisión. Todo paciente que tenga lesiones sospechosas debe considerarse contagioso. ¿Durante qué tiempo? 1, al inicio de los síntomas, durante los pródromos y sobre todo en el periodo activo de la erupción cutánea. La transmisión se va a producir 1, a través de la mordedura de animales que contengan infección y 2, a través del contacto directo con fluidos corporales o con lesiones cutáneas de las personas que estén infectadas. En este brote también se ha descrito la transmisión por vía sexual. Los niños van a ser especialmente susceptibles a las formas graves de la enfermedad y con el fin de minimizar la transmisión se recomienda que todo paciente que se encuentre en fase activa sea aislado y además en estos pacientes se deben cubrir las lesiones para evitar el contacto de las mismas con la piel de otra persona que esté sana. También se recomienda evitar compartir lo que son los insumos de protección personal, los insumos de aseo personal, y estas personas van a permanecer infecciosas hasta que todas las lesiones adopten la forma de costras. Estas se descamen o sean reemplazadas por una piel nueva. La transmisión transplacentaria del virus no ha sido demostrada. Esto debido a que no existen a la fecha estudios con respecto a esto. Sin embargo, se recomienda que si una mujer gestante durante el periodo de parto presentara lesiones activas en la zona genital, entonces se opte por un parto a través de una cesárea. El abordaje de la paciente obstétrica es el siguiente. Ante la sospecha del contacto con el virus, lo primero que nosotros tenemos que hacer es realizar una historia clínica completa, poniendo en
especial énfasis en lo que son los viajes a las zonas endémicas y sobre todo a si tuvo o no contacto con alguna persona que tenga sospecha de la infección, que tenga alguna lesión sospechosa o que presente una prueba positiva, ¿no? El examen, en estas pacientes se debe realizar un examen físico completo, poniendo especial atención a lo que es la revisión de la mucosa oral, también se debe incluir la revisión de la mucosa anal y buscar lo que son las linfoadenopatías. Se recomienda que se tiene que realizar el examen con todo lo que es el equipo de protección personal y si en caso hubiera necesidad de manejo de la vía aérea, esto se debe realizar en un área específica con mucha ventilación. El diagnóstico se va a basar precisamente en lo que es la detección del ortopoxvirus y esto en diferentes muestras que se van a tomar de diferentes lesiones en diferentes estadios. Una vez que se toma esta muestra, se debe realizar una reacción en cadena de la polimerasa específica para la detección del ortopoxvirus. La detección del virus en el líquido amniótico todavía es desconocida. Sin embargo, por la analogía con otros virus DNA, es probable que este virus sea detectado en el líquido amniótico una vez que los riñones fetales comiencen a producir lo que es la orina, alrededor de las 18 semanas de gestación. Por los antecedentes que nosotros tenemos en la literatura de estos 7 casos que se presentaron en pacientes gestantes, entonces podemos tener una idea de cuál va a ser el curso o cuál puede ser el curso que tiene esta infección en las mujeres gestantes. De los 7 casos que se presentaron en mujeres gestantes, 5 de ellos terminaron con un mal pronóstico fetal, ya que en 3 de ellos se produjeron abortos espontáneos y en 2 se produjeron los óbitos fetales. En el estudio histopatológico realizado a los mismos, se pudieron evidenciar las lesiones maculopapulares características de esta infección, además de hepatomegalia, ascitis e hidrox fetal. Una de las pacientes terminó con un parto vaginal eutóxico y el recién nacido no tuvo ninguna lesión sugestiva de la infección. Y otro de los recién nacidos tuvo un parto pretérmino, 6 semanas después del inicio de los síntomas subjetivos de la infección congénita por viruela símica. Definiciones de caso de interés en salud pública. Podemos definir a un caso sospechoso como aquella mujer embarazada que presente desde el 1 de enero del presente año una erupción cutánea aguda, inexplicable, o una o más lesiones agudas que se acompañen de cefalea, fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, mialgias, dolor en la espalda, linfadenopatías o astenia, además de la erupción cutánea clásica, ¿no? La cual son lesiones profundas, circunscritas, y que van a evolucionar de lo que son mácula, pápula, vesícula, pústula y costras. Hablamos de un caso probable cuando encontramos la presencia del ortopoxvirus DNA, ya sea por PCR en un estudio inmunohistoquímico o por métodos de microscopía electrónica, o cuando encontramos anticuerpos inmunoglobulina M anti-ortopoxvirus durante el periodo de 4 a 6 días después del inicio de la erupción. También podemos hablar de un caso probable cuando exista el antecedente de haber estado en contacto de tener un nexo epidemiológico o cuando se estuvo en contacto con un caso probable que ha sido confirmado en los 21 días anteriores. Hablamos de un caso confirmado cuando se puede demostrar el ADN del virus de viruela símica mediante PCR, secuenciación o aislamiento del virus en un cultivo. Y hablamos de un caso descartado cuando las pruebas por PCR o secuenciación son negativas para el virus monkeypox.
la severidad de la infección y la necesidad de manejo intrahospitalario y ambulatorio. Consideramos una población de muy alto riesgo a todas aquellas pacientes que tengan alta probabilidad de generar complicaciones, como ser la población de las mujeres embarazadas y aquellos pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, independientemente de estos dos criterios, se debe definir cuáles son los criterios de severidad. Y para definir los criterios de severidad tenemos algunos parámetros como ser la erupción cutánea. Cuando hablamos de erupción cutánea nos referimos al número de lesiones que van a presentar las pacientes. Esto implica un mejor o un peor pronóstico y se relaciona con la probabilidad de complicaciones en la gestante y también en el feto. Es así que hablamos de una erupción cutánea leve cuando se presentan 5 a 25 lesiones. Hablamos de una erupción moderada cuando encontramos entre 26 a 100 lesiones dispersas. Una erupción grave cuando encontramos hasta de 101 hasta 250 lesiones y una erupción muy severa cuando encontramos más de 250 lesiones. A todo lo anterior, suman signos de gravedad el hecho de presentar una fiebre mayor a 38.5 grados centígrados por un lapso de tiempo igual o mayor a 7 días, la presencia de las linfadenopatías, que pueden ser unilaterales, bilaterales o múltiples, y el dolor, la disfagia o el dolor en la cavidad oral y la hipoxemia. Las pacientes que presenten esta sintomatología deberán ser hospitalizadas independientemente del trimestre del embarazo. Y las indicaciones de ingreso hospitalario incluyen lo que es la neumonía con o sin dificultad respiratoria, aquellas que presenten encefalitis o meningitis, lesiones oculares con riesgo de pérdida de la visión o dolor ocular o alteración visual, con lesiones faríngeas que impiden la deglución de líquidos o comprometen la vía aérea, aquellas que tengan celulitis grave con compromiso orgánico, fiebre persistente en pacientes con inmunosupresión, proctitis, deshidratación, vómitos o diarrea. Y además aquellas que presenten cualquier signo de sepsis. Listo. Doctora, por favor, va a continuar la doctora Marisabel con la presentación. Adelante, Marisabel. Doctora, buenas noches. Se ve la pantalla, ¿no? No, no se está compartiendo. A ver. Aquí está. Buenas noches, continuando. Entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver el enfoque de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal en lo que respecta a la infección por el virus monkeypox que causa la viruela símica en la gestante. Y al ser el embarazo un estado de cambios dinámicos, es importante diferenciar el contacto con el virus y sus implicaciones dependiendo de la edad gestacional. Es así que haremos una distinción del manejo y del seguimiento de las pacientes según el trimestre en el que se presente la infección. El riesgo durante el primer trimestre va a ser el de presentar un aborto espontáneo, así que toda paciente con sospecha debe recibir consejería sobre los síntomas como dolor pélvico, sangrado transvaginal, además de emesis persistente y, por supuesto, los síntomas propios de la infección por la viruela símica que ya ha explicado la doctora Ramallo. Una vez se ingresa al segundo trimestre, propiamente a la segunda mitad del embarazo,
el riesgo de aborto se modifica hacia riesgo de parto pretérmino. Es por esto que en toda paciente que curse infección de viruela símica se debe solicitar una cervicometría entre las 20 y 24 semanas con el objetivo de identificar el parto pretérmino de una forma temprana. Adicionalmente, valoraremos el peso estimado fetal, el volumen del líquido amniótico y también valoraremos la función del placentaria mediante el estudio Doppler fetoplacentario. Y vamos a prestar principalmente una principal atención a los signos ecográficos de infección perinatal. En el tercer trimestre, el riesgo de parto pretérmino se continúa y se suma el riesgo de muerte fetal intrauterina. Por este motivo se debe brindar consejería ahora sobre la percepción de movimientos fetales. Recordamos también que debemos realizar valoración del bienestar fetal semanal con estudios de bienestar fetal, estudio Doppler obstétrico, con el fin de identificar alteraciones placentarias que llevarían al óbito fetal. En los embarazos a término, una vez que ya hemos culminado los 3 trimestres de embarazo, en los cuales cursen con la infección por el virus, vamos a diferir el parto hasta la resolución del cuadro que presente la paciente de viruela símica, siempre y cuando se asegure el bienestar fetal. Y vamos a tener la opción de culminar el embarazo si existe 2 causales: el compromiso sistémico severo materno y el estado fetal no satisfactorio, que vamos a evaluar mediante las pruebas de bienestar fetal. Respecto a la toma de las muestras, debe realizarse en pacientes que cumplan con la definición de caso probable. No recomendamos la toma de la muestra a pacientes asintomáticas o con síntomas leves, debiendo recolectar las siguientes muestras al inicio de la erupción cutánea. Podemos recolectar un exudado de vesículas, también podemos realizar un frotis de lesiones cutáneas y recolección de costras. También debemos realizar un hisopado faríngeo y también un examen del suero. Para la toma de muestra vamos a elegir una lesión que sea menor a 10 días de evolución. En este caso vamos a aplicar solución salina. En caso de las vesículas debemos levantar la piel para frotar la base y colocar este hisopo en un tubo estéril. Después de la toma de la muestra debemos lavar el área con agua y con jabón. Cuando nos encontramos ante infecciones sugerentes o parecidas a las lesiones causadas por viruela símica, debemos sospechar infecciones de transmisión sexual. En el caso de sospechar esta, debemos tomar como diagnóstico diferencial la presencia de lesiones y debemos tomar muestras de PCR para Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium en la uretra, en la vagina, en el recto y en la faringe. También debemos solicitar serologías para VIH, para sífilis, hepatitis B y C. Debemos solicitar también las distintas pruebas que existe para herpes simple 1 y el herpes de tipo 2. También debemos hacer, aparte de ello, solicitar el carnet de vacunación de la paciente que esté afectada. En cuanto al tratamiento, similar a la mayoría de los virus que afectan a la humanidad, el manejo principal es el sintomático y la contención de las complicaciones asociadas a la aparición de las lesiones, como la infección, por ejemplo. Dado que el estado de gestación hace susceptible a la paciente de complicaciones, sobre todo del tipo infeccioso, esto representa una preocupación para los obstetras
y evitar esta infección debe ser el objetivo del cuidado obstétrico. Debemos hacer énfasis también en el manejo del dolor de la región, sobre todo genital y anal. En estas regiones suele ser frecuente las lesiones de tipo incapacitante y sobre todo en esta etapa aguda. Dentro de las medidas de soporte de las gestantes vamos a tener la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. También vamos a mantener los líquidos endovenosos ante la intolerancia oral o si se presentara inestabilidad hemodinámica. Si hubiera compromiso externo o si hubiera compromiso extenso de la piel, en cuyo caso también debemos mantener los líquidos endovenosos. También debemos realizar la profilaxis para las úlceras por estrés. En el caso de lesiones en la región anal, los laxantes, en caso de las proctitis, también pueden ser usados. Seguimiento y manejo conjunto con oftalmología de las lesiones oculares que pudiera presentar. Y en casos severos, si hubiera dificultad respiratoria o compromiso de la vía aérea muy severo, se puede realizar la suplementación con oxígeno. Dentro de los medicamentos recomendados en el embarazo, tenemos los del manejo sintomático, como el paracetamol, que vamos a administrar en caso de fiebre, el ibuprofeno en caso de dolor, teniendo precaución en embarazos mayores de 32 semanas. En este caso, el riesgo de cierre prematuro del ducto arterioso es importante, por lo cual vamos a usar tramadol a partir de esta edad gestacional, a dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Podemos usar también la loratadina en caso de presentar prurito intenso, 10 miligramos vía oral. También podemos usar para este fin la hidroxicicina, 25 miligramos cada 24 horas. Y en el caso de sobreinfección bacteriana, se recomienda la cefalexina, la clindamicina como medicamentos de primera línea. Y el cotrimoxazol por esta etapa no está recomendado. Dentro de las medidas generales para el manejo de las lesiones cutáneas en el embarazo, debemos cerciorarnos de que la paciente traiga las uñas cortas porque va a producirse rascado, ¿no? Cuando tenga el prurito severo. Y para evitar infecciones secundarias, entonces la señora debe llevar las manos bien lavadas y las uñas cortas. También se va a lavar las lesiones 2 a 3 veces al día, manteniendo las lesiones limpias y secas, lo más higiénicamente posible para evitar las infecciones. También podemos hacer uso de antisépticos tópicos para estos fines, ¿no? De mantenerla libre de infecciones, las lesiones que nos vamos a provocar al rascar las costras. En las lesiones ulcerosas de los genitales podemos utilizar los baños de asiento o medios físicos fríos y también el uso de anestésicos tópicos. Si presenta lesiones en la boca, sugiere realizar enjuague con lidocaína para disminuir el dolor y la molestia de las lesiones. Las lesiones costrosas de la piel también pueden cubrirse con vaselina. Y si se diera el caso, pese a todos los cuidados que hemos tenido de una sobreinfección bacteriana, podemos hacer uso de los antibióticos sistémicos o por vía oral que acabamos de recomendar. En cuanto al manejo de las lesiones oculares, en caso de que existan y presentaran dificultad para la apertura ocular, se recomienda un parche ocular. También evitar el uso de lentes de contacto. Puede usarse también un colirio antibiótico como la tobramicina. Y sí o sí debemos realizar la valoración por oftalmología, ya que puede valorar la necesidad de administrar antivirales oculares. En el cuadro de proctitis puede causar, en este caso, tenesmo, también urgencia fecal, dolor anal y hematoquesia.
En este caso, la extensión puede empeorar a la proctocolitis, que suma las molestias. También se puede presentar en la proctocolitis distensión abdominal y meteorismo asociada a los síntomas que acabamos de mencionar. Se asocia a pacientes que mantienen relaciones sexuales por vía anal. En estos casos se recomienda también los AINES hasta antes de la semana 32 por el riesgo que existe de cierre prematuro del conducto arterioso. También vamos a recomendar corticoides tópicos o sistémicos si es que fuera un caso severo, siempre y cuando vamos a evitar los glucocorticoides por los efectos sistémicos que causan al feto al atravesar la barrera hematoplacentaria. También vamos a utilizar antibióticos orales o tópicos, exceptuando en este caso por la gestación las quinolonas y las tetraciclinas. En caso de complicaciones mayores, debe ser valorada por cirugía general. Como sabemos, no existe tratamiento antiviral aprobado hasta la fecha para el manejo de la viruela símica. Se plantea el uso de 2 antivirales y una vacuna con inmunoglobulina con el objetivo de evitar la propagación del virus y disminuir la infecciosidad. Entre los antivirales tenemos al tecovirimat, que es un antiviral aprobado por la FDA para el brote actual que está ocurriendo en los Estados Unidos de viruela símica. Sin embargo, no hay estudios sobre la madre, el feto o la lactancia. Existen estudios en ratones que no han mostrado efectos teratógenos a dosis muy superiores a las dosis tóxicas. Sin embargo, debe plantearse su uso en pacientes con encefalitis, úlcera corneal, riesgo de pérdida de la visión, lesiones faríngeas que van a impedir la deglución o que impliquen compromiso de la vía aérea. Entonces, en estos casos, al tener estos datos de que en animales no producen toxicidad ni teratogenicidad, entonces está aprobado su uso. Y el cidofovir, que es utilizado también en el actual brote de viruela símica en pacientes que tienen infecciones asociadas, como el citomegalovirus y el VIH. Sin embargo, este medicamento se ha asociado a teratogenicidad y embriotoxicidad, por lo cual no está recomendado su uso en el embarazo. Tenemos la inmunoglobulina intravenosa hiperinmune, que ha sido autorizada por la FDA para el tratamiento de las infecciones por orthopox virus. Al momento no hay estudios en el embarazo, pero las inmunoglobulinas son ampliamente usadas en el embarazo, como por ejemplo en la incompatibilidad de RH usamos inmunoglobulinas y no han presentado efectos adversos sobre el feto. La FDA la clasifica como de categoría C por la ausencia de estudios que hay al respecto en las mujeres embarazadas. Aquí tenemos el cuadro donde tenemos las dosis que se administran de los 2 antivirales. Y en la mayoría de las infecciones víricas y virales, muchos estudios han demostrado que la vacunación contra la viruela brinda protección cruzada. La viruela, que existía como endemia y pandemia hace muchos años y que ya ha sido erradicada, y como nos había comentado la doctora, que hasta los años 70 se encuentran protegidas las personas que tienen más o menos sobre el momento más de 40 años. Esta vacuna, que servía para la viruela de aquel entonces, brinda una protección cruzada contra el monkeypox. La mayoría de las mujeres en edad gestante no cuentan con esta vacuna, ¿no? Porque son menores de 40 años. Tenemos en el medio 2 vacunas. La vacuna Jynneos, más conocida como Imvanex, que es una vacuna con virus vivos atenuados, no replicante, que tiene referencias de uso en embarazadas sin que haya dañado a los fetos, pero aún así es insuficiente para asegurar su seguridad.
Sin embargo, esta parte de que al no ser replicante, no debería representar ningún riesgo, sobre todo cuando se usa en la lactancia. Hay antecedentes de que se ha usado en 300 mujeres en gestación, las cuales no se ha observado incremento de los efectos adversos ni maternos ni fetales con la administración de esta vacuna. Sin embargo, debe evaluarse el riesgo de beneficio, ¿no?, individual entre la decisión de administrar la vacuna y los beneficios de la vacunación y el riesgo de la infección que podría desencadenar en el feto, como ya nos ha comentado, de amenaza de aborto y pérdida de fetal. Tenemos otra vacuna que es la CAM2000. Esta vacuna es viral replicante, contraindicada en el embarazo y en la lactancia debido a que se ha asociado a pérdidas gestacionales y riesgos de defectos congénitos. A su vez, tenemos la vacunación, también puede servirnos como profilaxis posinfección. Esta disminuye la progresión de la infección si se administra antes de o en los 4 días iniciales de la infección y reduce los síntomas entre 4 y 14 días. Y también se puede administrar como profilaxis preexposición. Esto está reservado para pacientes con factores de riesgo, como veremos más adelante. En cuanto a la prevención primaria implica, a la CDC en cuanto a la vacunación nos va a recomendar que la vacunación está indicada en 3 grupos de riesgo al momento. Los trabajadores en salud, que van a tener contacto con casos confirmados de viruela símica. También las personas que hayan tenido contacto con pacientes confirmados de infección por viruela símica y personas con riesgo incrementado de enfermedad grave, como son los inmunocomprometidos, y el embarazo per se es un estado de inmunosupresión fisiológico, por lo cual está indicada su vacunación. La vacunación debe realizarse entre los 4 y 14 días, como habíamos mencionado, de la infección. La segunda dosis debe administrarse a las 4 semanas de la primera dosis. La inmunidad que va a brindar la vacuna va a iniciar desde los 14 días a partir de la administración de la segunda dosis. Continuando con la prevención, tenemos la prevención primaria que implica, como ya todos conocemos, el aislamiento de los casos sospechosos o de las infecciones confirmadas. El aislamiento va a consistir en evitar el contacto físico con otros humanos o animales, evitar el contacto sexual y la vacunación post-exposición. Este tiempo de aislamiento debe tener un periodo mínimo de 21 días, que es el tiempo de riesgo de contagio. En cuanto a la lactancia materna y el contacto con el recién nacido, es de más conocido, ¿no?, que los beneficios del apego precoz y de la lactancia para el desarrollo del feto, para la producción de leche. Sin embargo, cuando existe la contaminación, la infección en la paciente por el virus, no se recomienda el contacto piel a piel. Si la madre está infectada, es mejor que no se presente al feto a la mamá. En el caso de que la paciente insistiera en el contacto temprano, se debe usar traje que cubra toda la piel hasta el cuello, los pies y el uso de barbijo por parte de la madre y también proteger al bebé. Se debe interrumpir la lactancia materna por lo menos hasta que se resolucione hasta que exista resolución de las lesiones dérmicas. Y como conclusiones de esta revisión,
vamos a tener que los casos leves pueden tener un control ambulatorio y, claro, bajo seguimiento cercano del obstetra. Los casos graves o complicados deben tener su admisión hospitalaria y manejo intrahospitalario, ya que requieren muchas veces cuidados de apoyo y esto se ha asociado a mejora de la supervivencia. Debemos tener acceso a la atención especializada, o sea, debemos tener un equipo multidisciplinario viendo el caso por obstetricia, ginecología, medicina materno-fetal y neonatología. El parto debe ser individualizado, ya que no está indicada la cesárea solo por tener el virus, sino que la cesárea o el parto debe ser indicado por causa obstétrica. Y debemos alentar a las mujeres que una vez recuperadas del virus, de las lesiones, deben recibir atención prenatal en caso de que continúe el embarazo y atención ginecológica si es que así los requiriera después del parto. Eso es todo. Muchas gracias por su atención a todos los presentes. Espero la presentación haya sido de su agrado y hayan podido desvelar algunas dudas que hayan quedado. Muchas gracias. Vamos a pedir al doctor Maita, docente responsable de la especialidad, a que dé un comentario. Sí, buenas noches. No estuve todo el tiempo, pero agradecer a las dos doctoras, muy brillante su exposición. No tengo mucho que comentar porque, sinceramente, debo reconocer que no había leído mucho sobre esta patología. Recién me estoy enterando de algunas cosas. Sí. Y es una llamada de atención para mí, por supuesto. Tengo que ponerme al día, porque seguramente vamos a tener estos casos y habrá que enfrentarlos y también hacer el diagnóstico. Otra vez, digo, muy claro la presentación, muy bonita las diapositivas. Sí, para todos nosotros estamos actualizándonos debido a que esta enfermedad ya está en nuestro medio, entonces debemos tomar todos los recaudos. Nuevamente agradecer a las residentes de medicina materno-fetal y ver si hay alguien de los presentes quiere hacer una pregunta para ya ir concluyendo el día de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el día de hoy. La siguiente semana estamos con la residencia de neonatología, también exponiendo otro tema importante. Recordarles que todos los sábados vamos a tener estos ateneos para que podamos actualizarnos sobre alguna temática en particular y ver sobre todo temática actual que va a ser en beneficio de todos. Marisabel, adelante. Sí, agradecer a todos por su atención. Espero haya sido la presentación así puntual para que tengamos esos datos y poder hacer frente, ¿no? Si es que hubiera algún caso. Agradecer a los presentes por su atención y a usted, doctora, por organizar estas jornadas que son de mucho beneficio para la residencia. Todos nos enteramos de los distintos servicios nuevas, qué es casos de actualidad, etcétera. Agradecer, doctora, por su entusiasmo y hasta luego, despedirme de todos. Muchas gracias. Cabe recalcar que la doctora Marisabel es jefa de residentes de la especialidad de medicina materno-fetal. También en sala están algunas residentes de medicina fetal del hospital del Seguro Público, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente semana con un tema de actualidad de neonatología. Muy buenas noches y hasta luego.